tal, compañeros? Esta es la clase número 9 de biología. Con esta concluimos los temas que tenemos pendientes. Bueno, continuando con los temas, para entrar a hablar un poquito sobre evolución, tenemos que hablar primero sobre genética, la ciencia de la herencia. Gregorio Mendel es el padre de la genética. La genética inició en 1865 con la publicación de las investigaciones científicas de un monje austríaco llamado Gregorio Mendel. Las bases de la genética moderna fueron construidas por Mendel, quien usó plantas de chícharo para estudiar cómo las características se pasaban de una generación a otro. Es de aclarar que antes de Mendel ya se había estudiado la herencia en las plantas, pero nadie fue capaz de explicarlo cómo eran heredadas las características de las plantas progenitoras a sus descendientes. Mendel usó los chícharos de jardín en sus experimentos, aprovechando ciertas características físicas de las plantas que favorecían la posibilidad de estudiarlas. Por ejemplo, la estructura cerrada de la flor, que permite que la planta del chícharo se autopolinice en forma natural. La transferencia de polen dentro de la misma flor o entre flores de la misma planta se llama autopolinización. Obviamente este señor, comúnmente cuando empezó, en realidad no se veía muy bien lo que estaba haciendo, pero tenía la leve sospecha sobre cómo funcionaba la genética. Él postuló a lo que hoy le conocemos como genes progresivos y recesivos. Mendel probó que los factores se separan cuando se forman los gametos, y esta generalización resumida es ahora conocida como la primera ley de Mendel o ley de la segregación. La ley de la segregación establece que cada par de aletos se segrega o se separa durante la meiosis. A causa de la segregación, la mitad de los gametos de un organismo tienen un alelo cada par y la otra mitad de gametos contiene al otro alelo. La segregación de los pares de genes puede ser explicada por la conducta de los pares de los cromosomas durante la meiosis. Recordando un poquito, la meiosis es una forma de reproducción celular o de división celular, en la cual recordemos que el objetivo de una célula reproducirse es la división de su genética, de su ADN, para su misma reproducción. Antes de Mendel, obviamente hubo otras bases de donde sustentarse, ¿no? Y para eso tuvo que haber leído o tenido un poquito de conocimiento sobre evolutivos, ¿no? Y en base a ello se basó Mendel para hacer sus pruebas y en lo que y formular sus leyes y sus teorías. Aunque en realidad Mendel no muy bien sabía lo que hacía cuando hacía sus experimentos. Él tenía la leve sospecha de que algo sucedía en el intercruce de plantas, pero a ciencia cierta no sabía. Ahora, en la teoría de la evolución nos habla de los cambios que han ocurrido en la población mediante los cuales han formado nuevas especies a lo largo del tiempo. Es un proceso que se conoce como evolución. Se considera un hecho científico que la evolución ha ocurrido a través de la historia de la vida. La teoría de la evolución explica cómo los cambios han ocurrido en todas las poblaciones, proponiendo además los mecanismos mediante los cuales han tenido lugar.
Antes del famoso Darwin hubo otra persona que se llama Lamarck y él tenía una hipótesis. La primera hipótesis completa de la evolución fue la del naturalista francés Jean de Lamarck, publicada en 1809 en su libro Filosofía Zoológica. Fue el primer naturalista moderno que descartó el concepto de las especies fijas, aquellas que no han sufrido variaciones de su creación. Después de Lamarck vino Darwin. Eh, Darwin Darwin en realidad no hubiese hecho nada si no fuera porque en realidad el científico que iba a ir en el barco se enfermó y pues él tomó su lugar. De hecho, él no se caracterizaba por ser un buen navegante o un buen marino. Muchas de sus expediciones las tuvo que hacer o sea, llegaba a un punto y sabía dónde iba a embarcar otra vez, dónde iba a anclar el barco y él se la aventaba caminando porque sufría de muchos mareos. Eso le ayudó muchísimo en su investigación. En este mapa podemos observar el viaje desde las Islas Británicas, donde se dirigió. El primer punto fue América del Sur, donde ancló, rodeó toda América del Sur, se dirigió hasta las Islas Galápagos y de ahí tomó rumbo hacia Australia. De Australia cruzó todo el Océano Índico hasta llegar a Cabo de Buena Esperanza en África, y de ahí otra vez remontó su viaje hasta América del Sur y de ahí retornó otra vez hasta Islas Británicas. Este viaje de Darwin le llevó alrededor de 5 años. Su investigación le sirvió de mucho para formular sus teorías. Darwin históricamente el ser humano no ha domesticado, históricamente el ser humano ha domesticado una gran diversidad de plantas y animales. Aún más, ha tratado de mejorar las características de tales plantas y animales, de tal manera que se puede hablar de una selección artificial de los mejores miembros de alguna especie particular. Esa selección se hace con base a las características de alta productividad o de resistencia a las enfermedades. En el caso de las vacas lecheras, los caballos veloces, suculencia de los frutos y rendimiento de las semillas y muchos otros casos. Darwin supuso que este proceso de selección se daba en la naturaleza, pero a un ritmo más lento. Darwin había observado que existía mucha variación en las características de los organismos de una especie. Y pensó que los organismos que tienen una característica particular que les da más probabilidades de sobrevivir serán seleccionados en forma natural. Lo increíble de Darwin, o lo cual se le adjudica su genialidad, fue que pudo observar incluso esas variaciones entre especies y que estaban relacionadas entre sí, aun cuando no había mucha similitud entre ellas. Darwin se aún se dio cuenta de la selección artificial que tenemos como humanos. Incluso un gran ejemplo sobre la selección artificial son las sandías. Originalmente una sandía original no existe en la naturaleza. Todas las que nos comemos son mediante selecciones que hemos hecho a lo largo de la historia. Originalmente una sandía era verde por dentro, no era color rojo, era totalmente verde y un poco sin azúcar, sin dulce, y con tonos blancuzcos, pues no de ser muy apetitosa a nuestra vista y a nuestro gusto,
pero así era originalmente una sandía. En algún momento de la historia los humanos tomaron la sandía y fueron seleccionando las semillas de ciertas sandías que producían un tono más rojo y al gusto eran más sabrosas. Pero el caso de la sandía es uno de muchos y yo creo que uno de los más importantes que podemos concebir es el del maíz. El maíz como tal en la naturaleza no existe. Se me fue el nombre de cómo se llama una planta que es muy parecida a como un gilotito, pero la semilla es durísima, no se puede comer. Hace poco, hace no muchos años todavía se hizo una investigación sobre el origen del maíz, cómo es que se domesticó y por qué razones lo hicieron en nuestro continente. Y la razón más obvia es porque en algún momento alguien tiró unas semillas de ese maíz primitivo al fuego y se generaron palomitas. Obviamente una palomita es mucho más suave y esa sí se puede consumir. De ahí se dieron cuenta que esa planta podría ser seleccionada y de tal manera que la adaptáramos a nuestros gustos. Hoy creo que hay más de 70 especies, creo que de semillas de maíz o de tipos de maíz distintas que tenemos, seleccionadas por nuestra cuenta. Obviamente la variabilidad de las especies en un entorno natural, la selección es más específica y mucho más lenta, y la adaptabilidad de las especies es lo que genera una evolución. La selección natural. Para Darwin, la selección natural fue el mecanismo mediante el cual se llevó a cabo la evolución. En realidad, Charles Darwin fue el fundador de la moderna teoría de la evolución. La grandeza de Darwin en este campo no radicó únicamente en su conocimiento y desarrollo de la selección natural como concepto unificador del cambio y estabilidad evolutivo, sino en su mente extraordinariamente sintética, desarrolló cierta habilidad para relacionar entre hechos aparentemente no relacionados o incluso antes de concebir su teoría. Algo curioso en sus publicaciones, nunca mencionó que nosotros viniéramos de los changos. Él nunca dijo, venimos del mono, nunca dijo eso. Y cada vez que alguien repite eso, yo creo que Charles Darwin se ha de revolcar en su tumba, porque él nunca se atrevió a decir eso. Él, como muchos científicos, cuando, cuando se trataba sobre ciencia en el humano, trataban de mitigar un poco sus conocimientos porque no era sano en ese entonces por las ideologías religiosas. Era algo pagano decir ese tipo de cosas. En la teoría de Darwin de la evolución por selección natural está basada en 4 conceptos centrales: la variación, la sobreproducción, la lucha de la existencia y la selección natural. No me voy a ampliar mucho, esto es muy extenso, estos cuatro conceptos muy extensos, pero la variación es algo importantísimo en la evolución. Si no hay variabilidad genética, no hay reproducción. De hecho, han habido casos en especies que, que están que se extinguieron totalmente porque no había variación genética. Ahora se me viene a la mente en una reserva natural de leones introdujeron a una pareja de leones y hermanos y nietos de esos mismos leones para poblar esa reserva natural. Pero lo que ocurrió que, pues, como no había variabilidad genética, al reproducirse entre ellos generaron un gen recesivo y al final terminaron muriendo de muchísimas enfermedades. También la selección natural
es muy importante de los cuatro conceptos. El que mejor se adapta es el que va a evolucionar. El que no se adapta tiende a desaparecer y y a extinguirse. Eh, por ejemplo, de alguna manera, si observamos en los casos de las polillas, las mariposas nocturnas, muchas especies se han adaptado para camuflajearse en las cortezas de los árboles. Es una adaptación, y ha hecho que su supervivencia sea mayor y que sus genes se transmitan, a diferencia de algunas otras polillas que necesitan lugares específicos para descansar, donde son muy vulnerables y sus genes no son transmitidos correctamente. Pruebas de la evolución. ¿Qué pruebas tenemos de que en realidad formamos parte de una cadena evolutiva? Pues los fósiles. Los fósiles son los restos o impresiones de organismos que vivieron hace muchos años y que se han preservado por diversos procesos naturales. Por ejemplo, se han descubierto varias especies de mamut congelados en regiones polares de más de 25.000 años. O en los restos fósiles o la fosilización de materia orgánica. La fosilización de materia orgánica es el intercambio de sus células vegetales naturales a células sintéticas o petrificación. Hace tiempo había una teoría de una persona que no estaba muy alejada de la realidad. Tenía una teoría sobre cómo podíamos clonar un dinosaurio. Muchos tienen grabado en la mente de lo que vieron en Jurassic Park, ¿no? Le saquemos sangre a un zancudo que esté en ámbar y de esa sangre clonamos un dinosaurio. Ojalá fuera tan simple como eso, pero pues desgraciadamente no es así. Pero sí hay una forma muy prometedora para animales recientemente extintos, no tan alejados como los dinosaurios, pero en mamuts y otros sí se puede hacer. Y es tomando un hueso. Los huesos, por dentro tenemos una grasa, el tuétano que le decimos, y esto es material genético. Y cuando se fosiliza un hueso funciona como una cápsula del tiempo. Todo lo de adentro queda guardado y queda un tanto fresco, digámoslo así, ¿no? Pero en algunos casos se ha encontrado mucho material genético dentro de los huesos fosilizados. Y es una buena manera para extraer ADN de esos animales. Los restos fósiles nos indican cómo han evolucionado ciertas especies. Por ejemplo, aquí tenemos un diagramita, un dibujito sobre los equinus, los caballos, el caballo moderno y su ancestro, el Hyracotherium. Como este ejemplo hay muchos, incluso los humanos. Para aquellos que dicen que no venimos, sí hay muchos restos fosilizados de ancestros directos de nosotros. Para finalizar, de tarea, me van a realizar las actividades mencionadas de la página 126 a la 129. Ahí vienen unas preguntas, viene una sopa de letras, viene un dibujito de una célula que hay que nombrar cada parte de una célula. Todo esto todas esas actividades que marcan ahí las van a hacer. ¿Y de dónde van a sacar información? Obviamente el mismo libro, en las páginas anteriores van a tener que buscarle. Y si hicieron su tarea anterior de resumen, ya saben más o menos dónde está ubicada cada una de las respuestas de las preguntas o de las actividades que les marca en esas páginas. De todos modos, por cualquier duda me la hacen saber y estamos al pendiente.